Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, a los que os habéis incorporado recientemente con vuestra Silhouette Cameo 4. El propósito de este vídeo es hacer un paso a paso guiado de un primer corte en Silhouette Cameo 4 para sentar unas bases de los pasos que hay que seguir, daros algunos consejos, pero sobre todo quitar ese miedo inicial cuando se estrena este tipo de máquinas. Lógicamente, con un solo vídeo no se aprende a utilizar la máquina, así que os recomiendo que le echéis un vistazo a los enlaces que os dejo en la caja de descripción de este vídeo. He intentado recopilar aquella información que creo que es de mucha utilidad cuando se está empezando. Tenéis, por ejemplo, un paso a paso para realizar la instalación de la Cameo 4, por si todavía la tenéis en la caja. Tenéis también un enlace a tutoriales del programa de Silhouette Studio, que está mal que yo lo diga, pero están fenomenal porque son unos vídeos cortitos donde os voy explicando las distintas herramientas y así poco a poco ir conociendo cada vez más del programa Silhouette Studio. Y en resumen, os recomiendo que veáis esos enlaces que pongo a vuestra disposición. Dicho esto, vamos con ese primer corte con Silhouette Cameo 4 y lo que voy a hacer es cortar este molde de este tipo de cajita. No sé si os parece complicado o no, pero si nos fijamos en el archivo una vez cortado, en realidad es muy sencillito. Y aquí es donde os doy la primera recomendación, el primer consejo, y es que empecéis con archivos sencillos. Ya habrá tiempo, conforme conozcáis más la máquina, de utilizar o de cortar diseños más complicados y hacer también proyectos más complicados. Así que lo mejor es empezar con diseños sencillitos. Si no sabéis con qué tipo de diseño empezar, pongo también a vuestra disposición el archivo que corresponde a este modelo de cajita. Tenéis el enlace en la caja de descripción de este vídeo para que podáis descargarlo y así también podáis seguir paso a paso lo que vais a ver en este vídeo. Antes de pasar al programa de Silhouette Studio y ver qué hacemos desde que abrimos el archivo hasta que lo enviamos a cortar a la máquina, quería comentaros que el material que he elegido para hacer este primer corte es la cartulina. Es uno de los materiales que más se utiliza para cortar en este tipo de máquinas, aparte del vinilo, pero además es un material que podemos tener por casa para realizar una primera prueba. Y si no tenemos ningún tipo de cartulina o papel de scrapbooking, pues nos podemos ir a una papelería y comprar una simple cartulina de tipo escolar. Ya hablaremos más adelante un poquito más sobre los materiales, pero sí que es interesante que cojáis una cartulina lo más común posible. Dicho esto, y ahora sí, vamos al programa Silhouette Studio para ver cómo tenemos que trabajar con este archivo. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo con el que vamos a trabajar en el programa de Silhouette Studio. Esto lo podemos hacer de varias maneras, o bien buscar en nuestro ordenador la ubicación de ese archivo y hacer doble clic, se abrirá automáticamente en el programa de Silhouette Studio, o desde el mismo programa nos vamos al botón de archivo que está en la esquina superior izquierda, buscamos la opción de abrir, buscamos el archivo y hacemos doble clic. Estas son las formas más rápidas de abrir archivos y vemos que nos lo abre en la parte central del programa, que es lo que vamos a llamar el espacio de trabajo. Antes de hablar un poquito más sobre el espacio de trabajo, me gustaría que os fijaseis que tenemos un montón de barras de herramientas repartidas por los lados y superior e inferior del programa de Silhouette Studio. Esto de primeras puede resultar un poquito abrumador, pero no os preocupéis porque luego vais a ver que vamos a utilizar prácticamente las mismas herramientas y en el caso de este vídeo he intentado simplificar al máximo para que solo tengamos que utilizar un par de herramientas de todas las que hay en el programa. Bueno, pues dicho esto, volvemos a esto de aquí, que sería el espacio de trabajo, y esto tiene que estar correctamente configurado antes de enviar a la máquina. ¿Qué es lo que tenemos que configurar y dónde? Bueno, pues directamente cuando abrimos un archivo se nos despliega la ventana de configuración de página para, como digo, configurar esto, pero si no estuviese abierta es el primer botón que tenemos en la barra de herramientas de la derecha. ¿Qué nos tenemos que fijar aquí o qué tenemos que configurar aquí? Por un lado, el tapete de corte, que por defecto tiene que venir en el de Cameo 12×12, que es el que viene en nuestra máquina, pero por ejemplo, si fuésemos a cortar un material sin tapete, lo que haríamos es desplegar y seleccionar ninguno. También existe para Silhouette Cameo un tapete más largo de 12×24 pulgadas, pues si fuésemos a utilizar ese, seleccionaríamos el correspondiente. En principio voy a dejar Cameo 12×12. Y luego lo segundo más importante es el tamaño de medios, que es el tamaño del material que vamos a cortar. Es decir, lo que colocaríamos sobre el tapete de corte en este caso. ¿Que vamos a cortar un papel de scrapbooking de 30×30? Pues nos venimos al desplegable y buscamos el de 30×30. ¿Que vamos a cortar un A4? Pues seleccionamos el de tamaño A4. ¿Que vamos a cortar carta? Pues seleccionamos tamaño carta. Yo para este ejemplo lo que voy a hacer es utilizar una cartulina escolar de tamaño A4, así que selecciono tamaño A4 y lo voy a cambiar a orientación vertical simplemente porque me gusta más y me apaño mejor
con esta configuración. Lo siguiente que vamos a ver es que ahora mismo tengo el archivo fuera de lo que sería mi documento. Aquí estaría fuera y me lo cortaría fuera del material. Lo que vamos a hacer es ver cómo seleccionar objetos y cómo moverlos. Simplemente tenemos que hacer clic para que se seleccione. Sabemos que está seleccionado porque nos sale esta caja con estas medidas, y una vez seleccionado, simplemente haciendo clic con el ratón lo podemos mover para encajarlo, para colocarlo, para acomodarlo sobre nuestro espacio de trabajo, en este caso sobre nuestro documento tamaño A4, y si os fijáis vemos que no cabe. Por eso es importante también configurar este documento correctamente, porque nos va a servir para saber si ese archivo cabe o no cabe en el material que vayamos a cortar. Otra ventaja que tienen estas máquinas es que cualquier archivo vamos a poder cortarlo al tamaño que queramos, así que podemos redimensionarlo para adaptarlo al tamaño del material que vayamos a cortar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues si os fijáis, ahora que lo tengo seleccionado, salen unas cajas de medida de alto y ancho y una serie de manejadores. Para redimensionar el archivo, mi recomendación es que lo hagáis desde la esquina. Vemos que sale el manejador, hacemos clic y ya podemos empujar o estirar para hacerlo más grande o más pequeño. Podríamos hacerlo desde los laterales, pero no nos va a mantener las proporciones. Voy a hacer así, vemos que lo deformaría. Así que lo ideal sería, voy a dar marcha atrás, un botón que es importante conocer, el de deshacer, y como os decía, os recomiendo que escaléis los diseños tirando desde una de las esquinas. Si queremos una medida exacta, también podemos hacerlo, no hay que ir a ojo mirando cómo cambian estos números, porque si os fijáis aquí tengo un montón de botones de herramientas. Si yo quito la selección desaparecen, es una barra dinámica, y cuando lo selecciono lo que nos va a hacer es mostrarnos una serie de atajos a las herramientas más utilizadas. Por ejemplo, la de escalar, que sería esta de aquí, y si yo quisiese darle una medida concreta, podría bloquear el aspecto y decirle, bueno, pues quiero que tenga 10 centímetros de ancho, le daría la medida y ya me lo cambiaría. Voy a volver marcha atrás porque no lo quiero tan pequeño y simplemente quiero que quepa en el tamaño de hoja o de cartulina en el que voy a trabajar. Así que como vemos, ya hemos aprendido a abrir archivos, a seleccionarlos, a moverlos por nuestro espacio de trabajo para acomodarlos, podemos escalarlos y si queremos, porque va a caber mejor, podemos también con este manejador ir rotándolo para adaptarlo al espacio. Por ejemplo, así podría cortar la cajita más grande aún para aprovechar mejor el espacio de este material. Voy a dejarlo, por ejemplo, así. De primeras tampoco me importa demasiado el tamaño de la caja porque es solo una prueba, pero es para que veáis también otras herramientas que podemos utilizar. Y en principio no voy a enseñaros más herramientas que estas. Os vuelvo a recordar la lista de vídeos sobre herramientas del programa Silhouette Studio para que le echéis un vistazo. Una vez que ya tenemos nuestro archivo acomodado en el espacio de trabajo correctamente configurado, nos vamos a ir directamente a la ventana de enviar, que la tenemos en esta barra de 4 botones principales en la parte de arriba del programa. Aquí es donde vamos a configurar todo lo referente al corte. Lo primero, qué partes queremos cortar y qué partes no, porque podemos tener varias piezas y a lo mejor queremos cortar unas sí y otras no. Así que lo primero que hay que mirar es esto que dice no cortar, cortar o cortar contorno. Por ejemplo, lo tengo seleccionado y le doy a no cortar, vemos que se queda marcado con un color más tenue y significa que no nos cortaría absolutamente nada. Si marco cortar, vemos que nos van a salir en rojo más fuerte todas las líneas, que es por las que va a hacer el corte, y si le doy a contorno externo, nos va a marcar solo las líneas de contorno. Si yo tuviese piezas internas, no las cortaría. Bueno, en principio vamos a utilizar siempre la opción de cortar. En caso de tener varias piezas, en este caso vemos que es una pieza única, podemos intentar desagrupar las distintas piezas. Esto lo hacemos con botón derecho, desagrupar, se puede hacer desde esta ventana o desde la ventana de diseño. En este caso salen más opciones, pero tenemos también agrupar y desagrupar. Vuelvo a la ventana de enviar y vemos que ahora sí que podemos ver las distintas piezas, como por ejemplo esta parte punteada que corresponde a la parte en la que se va a doblar. Así que si por ejemplo queréis hacer las dobleces a mano, podéis simplemente seleccionar esta parte y decir que no os la corte. O si no la vais a utilizar, también podríamos, aunque esté en cortar, llevarla fuera del espacio de trabajo y vemos que ya no está marcado y ya no se cortaría. Así que también otro truquito que es el agrupar y desagrupar los archivos. En principio yo voy a cortarlo todo y podría dejarlo todo agrupado.
Lo siguiente más importante es seleccionar el material en el que vamos a cortar. Hay un montón de materiales aquí listados, pero algunos no son muy específicos, como el que voy a utilizar ahora, que es el que dice cartulina lisa. Os voy a recomendar esta configuración para las cartulinas escolares o las cartulinas que estén entre 140 o 180 gramos, porque normalmente se suelen cortar bien con esta configuración. Pero acostumbraros a que estas configuraciones son orientativas y muchas veces va a haber que cambiar los valores que corresponden a cada uno. Cuando yo selecciono un material, vemos que aquí me sale un valor de cuchilla, un valor de presión y un valor de velocidad. Voy a cambiar a otro para que lo podáis ver. Por ejemplo, vamos a buscar este de aquí, transferencia de calor, que es el que corresponde a los vinilos textiles, y vemos que ha cambiado la cuchilla al 2, presión 10 y velocidad 6. Así que para cada material hay una configuración diferente, pero insisto que muchas veces son configuraciones aproximadas, porque en el caso de la cartulina lisa hay muchos tipos de cartulina lisa. Esto no nos especifica qué gramaje tiene. Entonces a lo mejor tenemos una cartulina que es lisa pero que tiene 250 gramos, intentamos cortarla con esta configuración y no funciona. Así que esta es una parte que hay que conocer. Está explicado también en uno de los vídeos cómo configurar cada uno de estos parámetros en esos vídeos cortos del programa Silhouette Studio, porque poco a poco tendréis que ir aprendiendo a tocar todos estos valores. En principio, como os digo, para el tipo de cartulina que vamos a cortar, que es cartulina de tipo escolar, también para la mayoría de cartulinas finas de tipo scrapbooking, insisto que si sabéis el gramaje mejor, entre 140 hasta 180 gramos, podéis utilizar esta configuración de cartulina lisa. Y de esta manera nos vamos a simplificar un poco la vida y no tocar estos valores que salen aquí. Lo siguiente que tenemos es la acción, porque con estas máquinas, además de cortar, podemos hacer otras cosas como bocetar, marcar, puntear. En principio lo vamos a dejar en cortar, que es lo que vamos a hacer nosotros, y luego tenemos la herramienta. Esto da igual que salga con simbolitos, ya lo corregirán, a lo mejor para cuando veáis este vídeo ya no sale así, pero de forma automática en nuestra Cameo 4 nos tiene que detectar la cuchilla que tengamos puesta. En este caso vamos a utilizar la que viene con Cameo 4, que es la cuchilla automática, así que la autodetectaría. Y otra cosa que quiero que os fijéis es esto de aquí abajo. No vamos a poder enviar a cortar si aquí nos sale nuestra Cameo 4 y el botón en verde de listo, o el botón no, el mensaje en verde de listo. Así que voy a encender la máquina para que veáis a lo que me refiero. Bueno, pues ahora sí vemos que nos sale la palabra listo en verde. Si no sale esto de esta manera, por mucho que le demos al botón de enviar, no va a hacer absolutamente nada, así que acostumbraros sobre todo al principio a comprobarlo. Y una vez que tengamos todo esto configurado, como digo, el material, lo que vamos a hacer, lo que queremos cortar y lo que no, ya podríamos darle al botón de enviar. Voy a hacer una recomendación porque ha habido personas que me han dicho que cuando han enviado a cortar las primeras veces con la máquina, les hacía un corte un poco extraño. Así que quiero que os fijéis donde dice más, si la opción de Madless la tenéis desactivada. Ahora mismo estos botones no funcionan muy allá, pero sabemos que está desactivada cuando no se despliega esta opción, así que aseguraros que la opción de Madless la tenéis apagada porque no es para el trabajo que vamos a hacer ahora, ya lo explicaré en otros tutoriales, y si la dejáis activada o os sale activada por defecto, os va a hacer unos cortes incompletos. Así que ese pequeño matiz a tener en cuenta, sé que es mucha información al principio, pero simplemente que os fijéis si está o no desactivado y en caso de no estarlo lo desactivéis. Y ahora sí, solo nos quedaría cargar nuestro material en el tapete, poner todo eso en la máquina y darle al botón de enviar. Vamos con la parte del corte y lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro material, en este caso la cartulina, sobre el tapete de corte. Pero antes de hacerlo me gustaría daros otro consejo, porque cuando compramos los tapetes nuevos tienen muchísimo pegamento. Veis que he quitado el papel protector y esta parte es adhesiva y viene con muchísimo pegamento. En este caso no, porque no es nuevo, así que mi recomendación es que le quitéis un poco de pegamento antes de estrenarlo. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que colocar la cartulina, enviar a cortar y luego cuando vamos a retirarlo se queda tan pegado que se nos rasga la cartulina, se nos arruina el corte y luego hay que despegar todo el tapete y es un lío. Así que mi recomendación, quitarle un poco de adhesivo. ¿Cómo recomiendo hacer yo esto? Pues coger una tela que no suelte pelusa, obviamente, y la vamos a pegar y despegar varias veces. Hacerlo sin miedo, que no va a perder el pegamento de golpe, pero es importante hacerlo porque si no, de verdad que se os va a quedar todo pegado, sobre todo cuando trabajamos con papeles y cartulinas. Bueno, pues hecha esta recomendación, colocamos sobre el tapete de corte
nuestra cartulina y lógicamente tenemos que colocarlo exactamente igual que como lo tenemos en el programa. Es decir, yo configuré mi documento con una 4 en vertical, pues así lo coloco en el tapete de corte. Y lo siguiente que vamos a hacer es cargarlo en la máquina. Pero antes de cargarlo nos tenemos que fijar, y también es muy importante, que el rodillo de la derecha esté en esta flecha de aquí, en esta posición. Porque lo que nos interesa una vez que lo carguemos es que esos rodillos corran por los laterales del tapete. No nos interesa que esté dentro y que pase por encima del adhesivo, porque aparte de manchar el rodillo va a hacer menos presión y se puede luego mover o desplazar. Así que este rodillo tiene que estar en esta marca. Si no sabéis cómo se mueve, liberaríamos esta palanca, moveríamos esta pieza y lo volveríamos a ajustar y a subir la palanca. Es muy sencillo y ya lo expliqué en uno de los vídeos de introducción de Silhouette Cameo. Bueno, pues dicho esto, alineamos con la raya gris de la izquierda, colocamos bien el tapete, a ver si llego bien, y le damos a la flecha hacia arriba para que lo cargue. Veis que lo estoy sujetando y le damos a la flecha y ya estaría cargado. Y ya tendríamos todo listo porque, como veis, ya he colocado mi cuchilla automática de Silhouette Cameo 4 dentro del carro, que simplemente es deslizarla y apretar la palanca y ya tenemos todo listo. Así que solo nos quedaría ir al programa y darle al botón de enviar. Vamos allá. Una vez que ha finalizado el corte, le damos al botón de la flecha hacia abajo para que descargue el tapete con el material. Ya podríamos despegar nuestra cartulina con el diseño del tapete de corte, pero otra cosa que os puede pasar también debido a que tiene mucho adhesivo es que al levantarlo luego se os quede curvado el material. Así que aquí os doy otra recomendación, que es poner el tapete boca abajo en la mesa y tirar del tapete en lugar del material. Y como vemos, ya tenemos cortada nuestra plantilla para la cajita. El montaje es muy fácil, por si alguien tiene dudas, doblamos por las líneas de plegado, sujetamos de estas dos de aquí para darle un poco de forma, así aplanamos, y luego sería simplemente pasar la parte de arriba y ya estaría la cajita montada. Pero bueno, no se trata de tener la cajita, se trata del primer corte con Silhouette Cameo 4. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta es elegir un diseño sencillo y tener en cuenta que si esa configuración no os funciona, puede ser por el tipo de material que estéis utilizando. Así que os recomiendo echar un vistazo a ese vídeo en el que explico específicamente cómo son los valores de cuchilla, presión y velocidad, que son los que hay que tener en cuenta cuando queremos variar un poco el material con el que estamos trabajando. Pero vamos, lo normal es comenzar con las configuraciones que vienen en el programa. Eso sí, no te desesperes si esa no funciona para el material que estás utilizando. Bueno, pues hasta aquí este tutorial de primer corte con Silhouette Cameo 4. Espero no haberlo complicado demasiado, sobre todo porque quiero que os animéis a intentarlo, sobre todo por los que me escribís de que todavía tenéis la máquina en la caja. Os deseo mucho éxito, sobre todo mucha paciencia al principio, y os recuerdo que si no estáis suscritos os suscribáis a mi canal de YouTube, pero sobre todo que activéis la campanita porque así os avisa cuando subo un vídeo nuevo. Bueno, pues nos vemos en próximos vídeos y mucho éxito con vuestra Cameo 4.